Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Cáncer y la Luna en Libra, estamos ante el arquetipo del armonizador emocional, una personalidad que vive para crear refugios de paz y belleza. El Sol en Cáncer representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos pertenecer y nutrir. Esta energía de agua nos impulsa a proteger nuestras raíces y a cuidar la intimidad de nuestros vínculos, afectando nuestra necesidad de hogar, de seguridad afectiva y de encontrar un centro emocional que le dé sentido a nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Libra representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de un repliegue solitario, sino de una necesidad vital de compañía y equilibrio. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar el consenso, la justicia y la validación en el otro para no sentirnos vulnerables ante el conflicto o la rudeza del mundo. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente encantadora, amable y empática, pero que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de una madre o un protector, pero el inconsciente de un diplomático. Su personalidad es la de un mediador sensible, alguien que necesita que su gran capacidad de cuidado sea aceptada y valorada socialmente. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de paz compartida. Para esta persona, el amor no es solo una emoción profunda, es un arte que debe ser cultivado con buenos modales y equilibrio. En una pareja, no buscan solamente protección, lo que su naturaleza realmente exige es un socio de vida, alguien con quien poder crear un hogar que sea tanto un refugio cálido como un espacio de armonía estética y social. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia canceriana tendrá el impulso inmediato de retraerse o de usar la emoción para protegerse del daño. Pero ese deseo de seguridad se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de quedar bien y de no romper el equilibrio con el otro. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, siente una profunda tristeza y ganas de encerrarse en su mundo interno. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Libra necesitará estar negociando, cediendo o buscando las palabras más diplomáticas para que el otro no se enoje, porque no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que la armonía externa se restablezca, incluso si para lograrlo tiene que postergar su propio dolor. No es que sea una persona débil, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en el acuerdo y la paz con el entorno. Para esta persona, una escena de gritos o una falta de cortesía es mucho más amenazante que una diferencia de sentimientos. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de afectos sea tan equilibrado y bello como la imagen de paz que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona complaciente por miedo al conflicto, entendiendo que a veces el cuidado real del sol requiere poner límites firmes, aunque la luna inconsciente tema que, si lo hace, va a perder el afecto o la aprobación de los demás. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la intuición del que contiene con el tacto del que convence. Su escenario ideal son las áreas de la decoración de interiores, la mediación familiar, el derecho, las relaciones públicas o cualquier espacio que requiera crear ambientes acogedores y armónicos. Para entenderlo, imaginemos el caso de un psicólogo o un diseñador. Su esencia canceriana lo impulsa a captar las necesidades afectivas de su cliente y a ofrecer una mirada de contención. Su sol quiere inspirar confianza a través de la calidez humana. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente libriano.
Mientras su esencia apunta al cuidado íntimo, su inconsciente lo obliga a ser sumamente hábil con las formas y la estética. No quiere solo ayudar, quiere que la ayuda sea entregada con elegancia y justicia. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera un equipo de trabajo. Mientras que su sol en Cáncer es el que se preocupa por el bienestar emocional de cada integrante, su luna en Libra es la que disfruta organizando las reuniones sociales, cuidando que el espacio de trabajo sea bello y traduciendo la necesidad de cuidado en una red de vínculos armoniosos. No solo protege, sabe seducir para que el entorno sea agradable. Esa capacidad de unir la sensibilidad con la diplomacia es lo que los vuelve líderes tan buscados y apreciados por su calidez y buen gusto. Sus fortalezas radican en una empatía estética y una capacidad de mediación fuera de lo común. No es solo que son amables, sino que son los que mejor saben suavizar las asperezas de la vida. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para transformar un ambiente tenso en un espacio de paz con solo su presencia y un par de palabras bien elegidas. Mientras que otras personas se vuelven bruscas bajo presión, esta combinación usa su luz solar canceriana para dar amor, recordando a todos la importancia de los afectos, pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Libra aporta la gracia necesaria para que esa contención sea vista como un acto de justicia y belleza, encontrando siempre el punto medio que deja a todos conformes. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la indecisión y la dependencia de la opinión ajena. El problema es que el agua de Cáncer se agita con la duda de Libra. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo canceriano de proteger su hogar o un proyecto, se quedan paralizados porque su inconsciente Libra no quiere tomar una decisión que pueda molestar a alguien. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de agrado choca con su instinto de protección, haciendo que les cueste horrores decir no cuando la situación lo requiere por miedo a ser vistos como personas conflictivas. El riesgo es que terminen sacrificando su propia seguridad emocional por sostener una máscara de armonía que ya no es real. La conclusión general es que Cáncer con luna en Libra es, en esencia, un arquitecto de la paz afectiva. Es alguien que tiene la visión puesta en las raíces y el hogar, pero el corazón siempre listo para tender puentes de belleza hacia los demás. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el deseo de agrado no es una falta de carácter, sino el control de calidad que hace que su amor sea civilizado y compartido. Cuando logran que su necesidad de armonía trabaje a favor de su instinto de cuidado, sus acciones no solo protegen, sino que embellecen la vida de todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une el nido con el salón de baile.